Bueno, y hoy tenemos un súper artista invitado, ¿verdad? Un orgullo hondureño, periodista, colega y escritor, que nos va a hablar sobre sus últimos trabajos, sus obras, lo que le depara también en estos últimos 6 meses de 2024. Y él es Juan Pablo Carías, que nos da el privilegio de poder hablar con él desde Canadá. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas tardes. Hora de Honduras, allá me imagino buenas noches, ¿verdad? Pues tenemos 2 horas de diferencia. No estamos todavía, mucho. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Solo Juan Pablo? 2 horitas adelante. Un placer tenerlo aquí en Honduras al 100. Bueno, el placer es mío, Daniel, mucho gusto. Sí, importante, mucha gente aquí en Honduras, los que son súper jóvenes tal vez no lo conocen. Me gustaría que nos dé una pequeña síntesis de su biografía. ¿Quién es Juan Pablo Carías? Bueno, sí, yo estuve trabajando primero en Diario Tiempo allá, imagínese usted, por 1990. Es decir, como dice usted, ya ratos nos pega el sol. Y entramos muy jóvenes a trabajar en periodismo, luego pasamos a Telenoticias, y en Telenoticias tuvimos pues un paso corto, pero creo que pues importante para mí, y creo que dejé un granito de arena quizás ahí en la sección económica de Telenoticias. Estuve por ahí cerca de 2 años, soy parte del equipo fundador que estuvo ahí: Yuri Mora, Elida Murillo, José Ana Castelar, Edras del Pueblo Habla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Etcétera, ¿no? Todo ese equipo fundador que realmente fue pues importante para la televisión en Honduras. Y de ahí pasé un poco más a las revistas, Panorama Internacional, estuve en diversos medios, pasé por Canal 11 también, y digamos que después me dediqué a la consultoría en comunicación, realicé una maestría, empecé un poco a estudiar, a vincularme un poco más con la reflexión comunicológica. De ahí la vida pues me trajo por Canadá, y aquí pues he continuado trabajando y estudiando, y ahora pues estoy haciendo un doctorado en literatura en opción estudios hispánicos en la Universidad de Montreal, tratando un poco de redondear pues esta carrera mía periodística, que atrás siempre estuvo cruzada con la literatura, pero que pues no salía yo a publicar, un poco porque no lograba cuajar una Sí. obra que realmente me satisfaciera. Y fue pues un poco a partir de la pandemia que nos dio tiempo a un montón de gente para poder dedicarnos a lo que más nos gusta, en circunstancias horribles, pero bueno, también fueron circunstancias de reflexión, y es por ahí por donde sale Trío de Lobos, que es el libro por el cual usted me tiene aquí de invitado. Sí. Bueno, un gusto, Juan Pablo Carías. Mi nombre es Santiago Navarro. Encantado de tenerlo acá en Honduras al 100. Me encantaría saber el nombre Trío de Lobos. ¿Qué fue lo que lo inspiró? ¿En qué se basa precisamente para colocar un nombre tan interesante? Pues mire, el Trío de Lobos es una conversación, porque escribir y leer es conversar. Así es. Es parte de una conversación con el autor, pero también una conversación múltiple, con diferentes facetas y distintos niveles. Entonces, mi abuelo era escritor, Marcos Carías Reyes; mi padre era escritor también, Marcos Carías Zapata, y yo empiezo a reflexionar sobre esta herencia, una herencia que por algún tiempo trataba yo de, no quiero decir de negar, pero trataba yo de valerme por mí mismo. Es decir, durante mi carrera como periodista fui separado de esta herencia, pero pues uno llega a un punto, sobre todo con la muerte de mi padre, en la cual uno regresa a su familia y uno se arraiga a sus raíces, y ahí es cuando este Trío de Lobos significa esta conversación entre nosotros tres, pero al mismo tiempo hay otras conversaciones entrecruzadas, otros tríos que se cruzan y que tratan de servir de fórmula, eh, para continuar un estilo, por así decirlo, porque hay un estilo familiar, una forma de ver el mundo, y una forma quizás también de escribir que trato yo de perpetuar. Mi padre publicó póstumamente Trío de Tres, y antes mi abuelo había hecho un libro que se llamaba Cuentos de Lobos, de Perros y de Gatos. Tiene una sección que se llama Cuentos de Lobos,
y mi padre hace un libro que se llama Nuevos Cuentos de Lobos. Hay conexión entre los dos, unas conexiones que yo encuentro hasta que releo la obra. Sí. Son libros, mi padre tenía una escritura un poco laberíntica, por así decirlo, y encuentro esas conexiones justamente releyéndolo en la pandemia y después ya muerto él, ¿no? Entonces empiezo a reencontrarme con cosas que yo había escrito y a encontrar en mi misma escritura conexiones que no había visto antes, y de esa forma es como en realidad escribo los 3 libros de un solo, ¿verdad? Sí. Pero como resulta algo tan largo, la editorial, pues, Oscar Estrada, nuestro editor, nos dice, mejor tirémoslo en 3 libros separados. Y es por eso que hoy estamos, en este momento estamos lanzando el primero de 3, que se llama Adrián Lumina y la asesina de poemas, que concretamente cuenta la historia de otro trío, ¿no? De un trío de la historia de una familia que trata de, pues, salvar la vida de la pequeña hija, que nos trae precisamente hasta Montreal. Es parcialmente autobiográfico el libro, digamos, porque es una situación personal que nos pasa, pero evidentemente pues la musa literaria, pues ahí tergiversamos la historia, la tratamos de hacer más interesante, más atrayente, aunque ya de por sí en la vida real también hay mucha historia, mucha tela que cortar, Sí. ¿no? Pero al final es trío de lobos porque también se entrecruzan distintos, no es solo narrativa, sino que hay poesía, hay reflexión, digamos, comunicológica, reflexión económica, mostrando un poco Honduras también, este sistema económico canadiense que es interesante y en el cual Latinoamérica tenemos pocas lecciones o no hemos seguido como se ha vivido esta historia de, por así decirlo, éxito que tiene la economía canadiense, y que pues también trata de retratar ciertas lecciones de nuestra realidad. Sí. Excelente, excelente, Juan Pablo. Tengo una consulta. ¿Qué moraleja o qué vitamina aporta este libro al lector? Yo siempre he dicho que todo libro, no hay malos libros. Todo libro tiene algo importante que nos deja, ¿verdad? Entonces, ¿qué vitamina o qué moraleja nos deja cuando empezamos a leer este libro? Pues mire, no soy, o sea, no creo mucho en las moralejas, digamos, en la literatura. Es decir, hay distintos niveles y distintas secciones en el que el libro, la persona, en la medida que lo lee y lo construye, puede encontrar distintas cosas. Es decir, puede encontrarse el sueño centroamericano, por ejemplo. Sí. El sueño de una federación centroamericana que se plasma en la obra. Puede encontrarse también una historia de valor, ¿verdad? Una historia de valor, de afrontar una dificultad. Puede encontrarse en cierta forma pues también una herencia literaria que se perpetúa, un arraigo a las raíces y a la constitución de esas raíces. Es decir, hay distintos niveles, distintas maneras de leerlo, y creo más bien que, como dije, la lectura es una conversación y cada quien se lleva de esa conversación lo que necesita, ¿no? Esa es mi aspiración, de que las personas encuentren en el libro eso que buscan, y que al terminar el libro sientan que han, no que han aprendido algo, porque no intento tener poses doctorales, ¿verdad? Todavía no me he graduado, sino que más bien intento contar experiencias y tratar de mostrarles, digamos, estas experiencias de tal manera que puedan concatenarse con las experiencias propias. Me encanta el enfoque que le da de poder conectar con las experiencias, porque así es como nos comunicamos los humanos. Cuando escuchamos alguna vivencia de otra persona, muchas veces sentimos como que es nuestra y decimos, hey, yo me conecto con esta persona por lo que está escribiendo. Un orgullo, encantados de tenerlo acá en nuestro programa Honduras al 100. Quisiera hacerle una consulta. ¿Dónde encontramos el libro para que lo podamos adquirir las personas que estamos afuera de Canadá? ¿Dónde se puede conseguir?
Sí, como no, en realidad Casasola Editores, que es la editorial, es una editorial que pues está en Estados Unidos, pero que también está en Honduras. Se puede comprar en Amazon, usted solo pone en el buscador ahí Trío de Lobos, le debería de aparecer, y si no lo encuentra en Amazon, pues próximamente, entiendo, la editorial me ha dicho lo va a llevar a Metromedia. Extraordinario. Entonces, creo que todavía no está en Metromedia porque es muy pronto, pero sí próximamente estará ahí, y si no también, pues por las personas que tienen la posibilidad de comprar en Amazon allá desde Honduras, que pues entiendo es una cantidad que ha ido creciendo. Sí. Siempre hay sus problemitas logísticos para hacerlo, pero ya mucha gente compra en Amazon, entonces es una manera muy eficiente de hacerlo.